La carrera de la fe es una realidad que cada cristiano vive y va a vivir hasta que muera o Cristo venga por nosotros. Bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Empezamos. La carrera de la fe es un tema que generalmente no se toca dentro de nuestras congregaciones, quizás porque estamos más enfocados, inclinados hacia otros temas que según nuestra opinión y nuestro criterio merecen más atención. Pero la carrera de la fe es algo que nos compete a todos, nosotros los que hemos tenido una experiencia con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La carrera de la fe es la vivencia del cristiano constantemente. Es una carrera que no va a terminar hasta que muramos o Cristo nos saque de este mundo. Lo cierto es que cada uno de nosotros tiene que tener muy presente que esta carrera, que es también una batalla, como Pablo lo habla en el libro de Efesios, va a ser constantemente. Vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, situaciones surrealistas en el diario vivir. Quiero tomar como referencia brevemente el pasaje bíblico en el libro de los Hebreos, donde el apóstol, el escritor de los Hebreos nos habla acerca de ello. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor está hablando acerca de esa carrera que todos nosotros, él no solamente les escribió a los cristianos de aquel momento, y debemos aclarar que la carta esta fue dirigida a la iglesia del primer siglo, pero que también tiene aplicaciones para nuestras vidas en estos tiempos tan duros y tan difíciles por lo que estamos atravesando. Así lo plantea el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 que acabo de mencionar. Aquí él presenta tres verdades. Hay muchas más, pero quiero solamente en esta reflexión basarme en tres de ellas. Dice primeramente él en el versículo 1, si no me equivoco, él dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo primero que el escritor establece en este pasaje bíblico es que tenemos un antecedente de testigos, de personas que dieron testimonio de que sí es posible. Hombres como Moisés, hombres como Josué, vámonos un poquito más atrás, como Abraham, lo fueron Lot, lo fue también Enoc, y así sucesivamente, y posteriormente hombres como David, como Samuel, los profetas, tanto aquellos que profetizaron en el reino del norte como en el reino del sur, fueron hombres que fueron testigos de que la carrera de la fe, porque consistía en la fe, la carrera de la fe es una realidad constante en nuestro diario vivir. Estamos en una carrera y tenemos hombres y mujeres que vivieron en el pasado, que vivieron en el tiempo de la iglesia del primer siglo. Tenemos testimonio de hombres en el tiempo de la Gran Reforma. Tenemos hombres en el siglo XX que se entregaron en cuerpo y alma para servir y para correr esta carrera. Y tenemos testimonios de hombres y mujeres en este siglo XXI que sí es posible. Pero sobre todo quiero realzar, quiero matizar un poco más sobre que aquellos testigos de aquella época, y eso está reflejado en el capítulo 11 de Hebreos, donde el escritor presenta una lista
de hombres y mujeres que corrieron esa carrera. Amados hermanos, esta es una carrera que sí es posible. Es difícil, hay muchos obstáculos. No es una carrera de velocidad, sino una carrera de obstáculos, donde el enemigo va a tratar de evitar y de oponerse ante los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, el caminar, el pelear la buena batalla, es una carrera en la que cada uno de nosotros tiene el poder del Espíritu Santo para lograr llegar a la meta. No es tratar de llegar primero, sino llegar. Entonces, lo primero que el escritor a los hebreos establece aquí es que existieron otros que también corrieron esta carrera. Y estos que corrieron esta carrera un día estarán juntamente con nosotros, recibiendo las bendiciones, recibiendo de parte de nuestro Dios la recompensa, no de nuestra salvación, sino aquellos que permanecimos fieles a aquel que nos había llamado. Así lo dice claramente el escritor a los hebreos, finalizando el capítulo 11, verso 40, dice, vamos a leer el 39, y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, estamos hablando de estos personajes y muchos que se me escaparon de mis labios que acabo de mencionar, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos ellos que corrieron esta carrera, que ya murieron, que sus cuerpos están en los sepulcros, pero ellos como personas, como alma viviente, como seres vivientes, están en la presencia de Dios. Pero aún ellos, dice el escritor, ellos no han sido perfeccionados. Será después de aquel juicio de las obras, donde Jesucristo juzgará, donde Jesucristo nos entregará nuestra recompensa. No será un juicio para determinar si eres o no eres salvo. No, esto no es el juicio ante el gran trono blanco, sino el juicio ante el gran trono de Cristo, donde todos recibiremos nuestra recompensa y seremos de manera eternal, de manera permanente y general para todos los que han muerto, los que morirán, un día estarán delante de Dios para ser perfeccionados por la eternidad. Pero tenemos que correr esa carrera. Ellos la corrieron y no obtuvieron, no han obtenido aquello que tanto se les ha prometido, como tampoco los que hoy en el siglo XXI y en el siglo pasado han muerto, están en la presencia de Dios, disfrutando de la grandeza de Dios. Pero lo magnífico, lo grande, lo que Dios ha prometido aún no se ha dado. Eso sucederá en un determinado momento, en el tiempo y en el espacio, cuando Dios así lo determine, juzgará a los hombres, juzgará a las naciones, pero también no juzgará a su pueblo, pero estará allí para entregarnos, como dice Hebreo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En la antigüedad, cuando se competía en los coliseos romanos, en los coliseos griegos, todos participaban en diferentes disciplinas deportivas, pero no era sino al final de que terminaba aquellas olimpiadas que cada uno era llamado para recibir su premio. De igual manera, un día, cosa que no se ha dado todavía, un día todos vamos a ser llamados para recibir los premios, los galardones que Jesucristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo segundo, dice que en esta carrera debemos despojarnos. Ahí lo dice claramente. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Debemos despojarnos de todo pensamiento, de toda derrota, de toda tristeza, de todo dolor, de toda pena, de toda herida. Todo entreguémoslos a Dios. Todo eso. Y corramos con paciencia. Muchos cristianos hoy han caído, han fracasado, viven como verdaderos energúmenos de la fe, viven quejándose como el pueblo de Israel en el desierto, viven quejándose de aquello, viven quejándose de lo otro,
viven mirando las tragedias que hoy sufre el mundo, y no digo que no la miremos, pero no nos quejemos, sino que entendamos que todo lo que está sucediendo, Dios así lo ha permitido, está escrito en su palabra. Mientras tanto, como cristianos, como corredores, como atletas de la fe, corramos con paciencia, pero despojémonos de ese peso. No se puede correr con un peso encima. Dios nos ha diseñado con un nivel de carga, pero cuando ponemos otras cosas en nuestras vidas, aquella carga se convierte en peso. Aquellos grandes barcos que surcan los mares con cientos, por no decir miles de contenedores, no se hunden a pesar de la tormenta, porque fueron diseñados con ese tamaño, con esa capacidad de soportar las cargas que llevan. De igual manera, Dios nos ha diseñado para que corramos con paciencia, a pesar de que vengan los conflictos, las pruebas, las luchas, y a veces decimos, ya no puedo más, pero dice la palabra de Dios que Él está en ti, vive en ti, y tú serás capaz de superarlo. No sé por lo que estás atravesando, una enfermedad, problemas económicos, problemas con tus hijos, problemas en el hogar, problemas con otros hermanos, con otras personas. No lo sé, pero lo cierto es que Dios te diseñó para superar y soportar esas pruebas que vienen. Por eso es importante que nos despojemos del pasado, de aquellas cosas que más que ayudarnos nos perjudican, y corramos con paciencia la carrera. Si en tu vida hay peso, sobrecarga, quítala, llévala a Jesús. Él la tomará por ti. Es muy importante que lo hagamos. El Señor nos sostiene con su mano poderosa. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta. Dice, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No habla de la salvación porque ya lo somos. Habla de ese supremo llamamiento, de ese regalo, de aquel llamamiento que Cristo nos ha hecho. Todos hemos sido llamados para ser perfectos. Ahora no lo somos, pero como dije hace un momento, cuando estemos en su divina presencia, en la eternidad, donde ya todo lo que está escrito en Apocalipsis se haya cumplido, Dios nos va a recompensar tanto a los del pasado como a los que hoy existimos. Toda persona que muere va a la presencia de Dios. Hablo a aquellos que mueren en Cristo Jesús, van a la presencia de Dios. Y un día llegará el momento donde yo, donde usted, donde todos vamos a recibir de parte de Dios las bendiciones, pero no antes, no antes. Todos aquellos, desde Adán, pasando el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento y todos aquellos personajes, los personajes del primer siglo de la iglesia después de Cristo, los que vivieron la época de la Gran Reforma, todos aquellos que han muerto en guerra, en naufragio, todos aquellos que murieron siendo torturados por su fe en Cristo y murieron para Él, un día ellos van a recibir esa recompensa. Mientras tanto, no. Ellos descansan para aquel gran día. Y finalmente, debemos correr, como dije hace un momento, esta carrera con paciencia. No es una carrera de velocidad, sino una carrera en la que cada uno de nosotros debe correrla pacientemente, sabiendo que Dios es el que dirige nuestras vidas, es el que dirige todas las decisiones que tomemos. Esta carrera la debemos correr tranquilamente, no mirando al que va al lado nuestro, no mirando al que nos pasó, entre comillas. Claro que hay que tomar precauciones, y si miramos a alguien es para aprender de los errores de los demás y no cometerlos nosotros. Pero nuestra carrera debe estar enfocada en Cristo. Cristo es nuestro objetivo. En estos tiempos tan duros y tan difíciles en los que la humanidad vive, las cosas que están sucediendo, las cosas que han de suceder, van a demandar de cristianos que corran esta carrera con paciencia, con tranquilidad, no mirando lo que hacen los malos, porque de repente podemos resbalar y podemos caer en el juego de los perversos. Como decía
Asaf en el Salmo 73. Debemos correr pacientemente, queridos hermanos. Debemos tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos capítulo 12. Nuestra mirada tiene que estar dirigida hacia nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestra referencia. Él debe ser el faro de justicia que nos dirige en medio de esta tormenta que vive el mundo. Cada uno de nosotros debemos entender esto que les estoy planteando. En conclusión, primero, la carrera de la fe, debemos entender que tenemos referencia. Hay hombres de Dios, mártires de la fe, que ya la corrieron. Desde el tiempo de Adán, desde el tiempo de la iglesia del primer siglo, desde el tiempo de los reformadores hasta el siglo XXI, el siglo XX y el siglo XXI, han existido hombres que la corrieron y murieron esperando aquello que Dios ha prometido. Y llegará el día y la hora cuando el Señor cumpla todo aquello que ha dicho que se va a dar en los evangelios, y lo dice en el libro de Apocalipsis, cuando Él destruya este mundo y condene a los perversos y a los malvados, cuando Él establezca por la eternidad su reino, nosotros seremos parte de ellos. Pero mientras tanto, todos aquellos que han muerto, todos aquellos que descansan en el Señor, esperan aquel día donde todos seremos perfeccionados. Por eso nadie es perfecto. Los que estamos vivos ni los que han muerto están en la presencia de Dios para que en el momento que Dios lo determine, pasen a ese estado de perfección y de eternidad con Él. Lo segundo, tenemos que despojarnos de todo peso para poder lograr llegar a la meta. Y la meta se llama Jesucristo. Llegar a ser como Él, en el sentido de que nosotros estamos luchando y peleando para poder lograr obtener lo que Él un día nos entregará. No luchar para ser salvos, porque ya lo somos. La salvación es un asunto que obtuvimos por gracia, y por gracia estamos aquí. Y finalmente debemos correr con paciencia esta carrera. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Recuerde, ahí debajo del video y al final está la descripción para que usted se suscriba a nuestro canal Atalayas Días Finales, Reflexiones de Medianoche. Estoy seguro que será de bendición para su vida. Envíe este link a través de WhatsApp y compártalo con otra persona. Desde aquí, desde Bruselas, Bélgica, saludos y bendiciones, y que la paz y la misericordia de Dios sea sobre todos ustedes. Y recuerde, en Cristo somos más que vencedores. Bendiciones.